Bueno, pues empezamos con fuerza en nuestro Enfoca la Vida de hoy, lunes, con nuestras psicólogas profesionales, psicólogas súper simpáticas, sencillas, cercanas y que están preparadas para tratar cualquier problema, cualquier situación, así que ya lo saben, señores oyentes. Ellas son María y María Isabel. Buenos días. Buenos días. Y hoy nos traen un tema bastante serio, ¿verdad? Sí. Un tema que muy peliagudo porque intervienen muchos factores y bueno, y todavía está un poco desconocido, por lo menos, cómo actuar ante esta situación. Yo me callo, dejo de enrollarme y os doy la palabra. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el bullying, o lo que normalmente se conoce como el acoso escolar. Y lo primero que queremos empezar a decir es pues la violencia. La violencia, bien como conducta de relación con los demás o como un método para resolver los problemas o los conflictos que haya entre las personas, va a derivar siempre en consecuencias negativas, tanto físicas como psíquicas. Cualquier niño o cualquier adolescente, víctima o testigo de un acto violento, pues además de sufrir la consecuencia inmediata dolorosa, también va a interiorizar una experiencia negativa, mediante la cual aprende que el mecanismo de la conducta violenta. Muchos de estos niños o adolescentes que han sido víctimas o testigos de esa violencia van a acabar concluyendo que en el mundo lo que funciona realmente es la ley del más fuerte. Y otros pues aprenderán que el modo de quedar a salvo de ser una víctima pues será la de aliarse con el agresor. Además, los agresores están acostumbrados a conseguir beneficios mediante su conducta violenta y a la larga pues van a interiorizar ese uso de la violencia pues para conseguir cosas de forma muy rápida. Al final, si estas conductas se siguen repitiendo, pues pueden llegar a convertirse en delincuentes. En las últimas décadas, pues la preocupación social por este tipo de conductas entre iguales ha aumentado mucho, no solo las que se dan cara a cara, que es lo que se llamaría como acoso escolar o bullying, sino también las que se están dando ya a través de las nuevas tecnologías, que en este caso hablaríamos de ciberbullying. Sí que es cierto que hay una progresiva concienciación sobre la importancia de los derechos humanos y sobre todo en los contextos escolares. Y pues a raíz de hechos graves que podemos ver muchas veces en la televisión o leer en la prensa, pues se están empezando a tomar medidas. Se están realizando nuevas investigaciones y se está analizando los tipos de violencia que puede haber entre los menores. Sobre todo lo último de lo que he comentado del ciberbullying, que está empezando a incrementarse de forma importante. Bueno, pues nosotras queremos primero hacer una definición de bullying y luego de ciberbullying para contextualizar así un poco el tema. Y yo voy a empezar pues dando una definición de bullying o acoso escolar. Pues podemos decir que se produce bullying cuando un estudiante está siendo intimidado por otro estudiante o por un grupo, cuando se ríen de él, cuando le llaman por nombres molestos o hirientes, cuando se le ignora o se le excluye de un grupo o se le retira de actividades a propósito siempre. También con daño físico, por ejemplo, golpearle o patalearle o empujarle o amenazarle o incluso diciendo mentiras o falsos rumores sobre esa persona. También en el colegio se da mucho lo de mandar notas que sean hirientes o incluso que desaparezca el material. Es un síntoma que no le prestamos mucha atención, pero el desaparecer el material escolar muy a menudo puede indicar que esa persona está siendo acosada. Y bueno, decir que las conductas ocurren frecuentemente, que es difícil para el estudiante que está siendo intimidado defenderse por sí mismo siempre. Pero hay que saber distinguir un poco, no podemos llamar bullying cuando alguien se mete con otra persona o así de forma amistosa o cuando dos estudiantes de la misma fuerza discuten o se pelean. Y entonces podemos decir pues algunas características básicas del acoso escolar entre iguales. Pues las características pues serían, primero tiene que haber una víctima, esa víctima es una persona indefensa que está acosada por uno o por varios agresores, siempre con la intención de hacer daño. Siempre se evalúa la intencionalidad. Luego pues también decir que hay desigualdad. La víctima supuestamente siempre es más débil, no solo física, sino psicológica y socialmente. Entonces existe ahí como una desigualdad entre el poder y la fuerza.
no hay equilibrio, entonces, en la posibilidad de defenderse, ni en el equilibrio físico, ni social, ni psicológico. También decir que la conducta violenta del agresor contra su víctima se produce con periodicidad. La relación dominio-sumisión siempre se debe de evaluar que sea persistente y que no sea algo puntual. También decir pues, que el objeto de la intimidación siempre suele ser a un solo alumno, aunque es verdad que se han dado casos en los que se acosa a un grupo de gente, pero no es lo común. Igual que se han dado casos que el agresor no sea una sola persona, sino que sea un grupo de personas. Y nada, decir un poco que hay 4 formas de bullying, que siempre nos vamos más como al físico, a que si te pego, que si me peleo, pero hay más formas de bullying. Pues estaría eso, el físico, el verbal, el social y el psicológico. Físico, pues como todos conocemos, pues serían conductas agresivas directas o indirectas. Pues directas sería, por ejemplo, pegar, empujar, y las indirectas serían más algo como robar el material, por ejemplo, como he dicho antes, o romper, ensuciar algo, esconderle objetos a esa persona. Luego estaría el bullying, pero verbal, pues conductas verbales negativas, insultos, motes, hablar mal de esa persona, calumnias. Luego el bullying social, pues sería más conductas de aislar a ese individuo, aislarlo intencionadamente, pues no se le deja participar en alguna actividad o se le margina, eso se le aísla, se le ignora. Y luego estaría el psicológico, que bueno, decir que el psicológico se encuentra presente un poco en el resto de tipos de bullying. Y pues nada, el acoso psicológico afecta a la autoestima, perdón, crea inseguridad, crea miedo, pues sería el reírse de la víctima, de valorizarla, humillarla o incluso acecharla, que se da mucho para que se cree ese sentimiento de miedo y de temor. Pues no obstante hay que tener en cuenta, pues como he dicho, que el bullying psicológico se encuentra presente en 2, pero hay varios tipos. Entonces, para resumir un poquito, y así un poco más en mi terreno, ¿se podría resumir todo esto en que hay el agresor y la víctima? Sí, y siempre unos espectadores, que también son muy importantes. Sí. Vale. El agresor, si actúa solo, o sea, puede actuar solo o puede actuar en compañía. Sí. Si actúa en compañía, la compañía que tiene este agresor es que, como no puedo contra el enemigo, me uno a él. Puede ser, como ha dicho María La Isabel, mayoría de las veces es una es de las así, maneras. es una de las formas sí, de que esas personas no lleguen a ser Y víctimas. hago lo que él me Claro. dice para que no me pase lo que le estamos haciendo al otro. Ya está, pues no convertirte tú en víctima. Vale. Y la mayoría de veces puede ser, no sé, conclusión mía, muy personal, puede ser que este agresor, la víctima que escoja, es porque realmente a lo mejor lo que tiene es envidia de esa persona y le gustaría ser, tiene carencias que ven en su víctima y que como él no las tiene, a ti te voy a hacer yo la vida imposible, porque como tú tienes lo que yo no tengo, yo te hago la vida imposible. ¿Puede ser? Sí, Podría sobre ser todo una de las razones. Luego aparte Sí. también pues hay que ver otro tipo de razones, como simplemente el que vea que sea una persona un poco más sumisa o diferente en Exactamente. algunas o más cosas. débil en Pon- algunos supongamos sentidos. un caso de un alumno o una alumna que es buen estudiante y tiene buenas notas y tal, y entonces está el supuesto agresor o el agresor en potencia que no es buen estudiante, Sí. pero este buen estudiante da la casualidad que es buena persona, y como es buena persona no se mete con nadie, a lo mejor tiene un carácter un poco más débil en el sentido de que se deja llevar un poquito más o lo que sea, y el otro arremete contra él porque es una víctima fácil, pero en realidad lo que tiene es una envidia enorme y una carencia enorme porque su víctima, a él le gustaría ser como su víctima. Sí, los agresores yo creo que en el fondo solo tienen la necesidad esa de mostrarse como más fuertes. Eso es lo como en Es que es apariencia. Entonces, la única cualidad que ellos tienen. La única salida que encuentran es demostrarlo por medio de la violencia, verbal, física, psicológica, la que sea, pero por medio de violencia. Es un poco... ¿Cómo podemos ver? Porque hay agresor y hay víctima. ¿Cómo un padre o una madre puede ver las dos cosas? ¿Qué señales de alerta hay?
Pues si quieres, cuando definamos Isabel un poco más. Sí, vale, sí, yo es que me meto en... Es que ya me metí así como madre, porque es que es un tema muy fuerte, muy fuerte y que te da miedo realmente. Yo ahora mismo estoy hablando como madre. Te da miedo porque tú en esas horas no lo ves, luego lo que tú ves a lo mejor no es la realidad de lo que estás viendo, no tienes toda la información y lo mismo que me pasa a mí, pues le puede pasar a un profesor, ¿no? Y es tan difícil meterte en este tema. Primero averiguar lo que existe y luego que sea verdad que existe, que no sea una falsa alarma y cómo actúas. En fin, me callo, porque es que yo me... Bueno, voy a definir rápidamente lo que es el ciberbullying y pasamos a la cuestión que nos has planteado. Bueno, pues el ciberbullying, lo primero decir que es un fenómeno mucho más reciente, porque los estudios pues más o menos nos hablan del acoso escolar pues desde la década de los 70 o así. Esto, sin embargo, es mucho más reciente y desconocido también. Sería un acto agresivo e intencionado, esto sería común con el bullying, que se lleva a cabo de una forma repetida y constante pues a lo largo del tiempo. La diferencia pues que es a través del uso pues de las redes sociales, de los móviles, en fin, todo lo que son las nuevas tecnologías. Aquí pues ocurre un poco como con el bullying, que es pues eso, una conducta violenta, hay una relación también desigual de poder y es algo pues repetitivo y continuado. Eso digamos que sería la semejanza. Y luego pues sí que hay una cierta diferencia y es que, por ejemplo, en el ciberbullying no hay un escondite, porque si, por ejemplo, en el caso del acoso escolar, un niño siempre se ve amenazado en el recreo, pues puede tener un cierto escondite si se apega un poco más a los profesores o a algunos otros niños más grandes que quizá puedan defenderlo. En este caso no hay un escondite físico como tal. También está la amplitud de la audiencia. Puede que en el colegio haya un pequeño grupo de observadores, sin embargo, a través de las redes sociales puede haber cientos de espectadores que sean capaces de verlo, no denunciarlo y seguir apoyando de forma directa o indirecta al agresor. También la duración, si por ejemplo un niño cuelga una foto o un rumor o algo negativo sobre otro niño, va a permanecer más en el tiempo que si es solo una agresión en el colegio, porque la agresión empieza y termina. Pero en el caso de que sea colgado en internet, por ejemplo, sí que va a durar más. Entonces las consecuencias negativas pueden ser también mayores. Claro, y recordar que estamos hablando siempre de niños o adolescentes, preadolescentes, porque mucha gente que nos está escuchando puede pensar, bueno, pues a mí si me cuelgan un vídeo y yo no lo he hecho, pues paso del vídeo y ya está, pero estamos hablando de personas que todavía no están maduradas, no tienen una personalidad madura, exactamente, y no tienen una seguridad, porque yo ahora pues me lo puedo pasar por el forro hablando mal y coloquialmente, pero cuando estás en esa edad no eres muy susceptible, ¿no? Sí. Además que solo puede hablarse de acoso escolar o de ciberbullying en edades pues hasta los 15, 16 años, que son edades pues claro, que es lo que estabas comentando, que todavía son menores. Y entonces ahí es cuando ya tendrían un poco que intervenir también padres, profesores, el resto de instituciones cercanas para proteger los derechos de esos niños. Bueno, pues yo voy a hablar si quieres un poco lo que has dicho tú, Ana Belén, sobre los indicadores que nos hacen saber o por lo menos sospechar. Las señales, las alertas que podemos ver los padres, ¿no? Padres, profesores, cualquier persona que esté alrededor. Pues si quieres voy diciendo conductas generales y luego conductas más concretas. Por ejemplo, las conductas de miedo, de huida y evitación. Eso sería una conducta general. Pues más concretas, por ejemplo, el no querer ir a clase. El tener siempre esa frase de pues no quiero ir a la escuela, o no presentar ese miedo, esa ansiedad, o esperar a que no haya nadie incluso para entrar y salir del colegio, o que no estén esas personas que están emitiendo el acoso. O por ejemplo, coger otras rutas para ir al colegio. Igual si el niño o la niña va solo al colegio y siempre se encuentra con esos agresores, pues elegir otra ruta para ir al colegio. Esa sería una conducta que nos llevaría a pensar que algo está pasando. O, por ejemplo, conductas depresivas, también muy típicas, pues llorar, tener o mostrar un dolor físico, que igual no es real.
pues estoy malo, o no puedo ir a la escuela, o es que me duele tal, o incluso el dolor físico real, porque ha podido tener una agresión física. Pues también hay que estar pendiente a eso, dolor físico y también psicológico, siempre psíquico. Pues por ejemplo, mostrar ira, rabia. Muchas veces la persona que está sufriendo el acoso se muestra como más hostil, contesta más o intenta como que se refleja un poco esa conducta en él y refleja pues eso, refleja hostilidad, ira, enfado, o puede estar muy contestón o contestona, ¿vale? También pues un poco, también se suelen dar, que ya es más serio, pues ideas de suicidio. No suelen ser muy evidentes, pero se suelen dar también. Sí que hay críos pues que sí te las manifiestan. Por ejemplo, hace poco en televisión salió un caso de una nena que se suicidó y sí que llevaba mucho tiempo diciendo... ¿Pero de qué edad? Porque me imagino pues eran de primaria, ¿no? La secundaria. No he escuchado la noticia. Pero en realidad esa idea se te puede pasar por la cabeza. Igual un crío más pequeño no sabe cómo llevarla a cabo. Claro. Pero lo puede intentar o se le puede pasar por la cabeza. El simple hecho que se te pase por la cabeza ya te lleva a un daño psicológico, aunque no llegue a hacerlo, pero te lleva a ese daño. Y pues también, por ejemplo, bueno, ya lo he dicho, fingir dolencia. Esa es muy característica, sobre todo en críos más pequeños. Claro. El típico no puedo, estoy resfriado, me duele, no puedo ir a clase. Buscar una excusa para no ir a clase. Donde él lo pasa mal, claro. Luego pues conductas ansiosas o conductas que expresan inseguridad. Por ejemplo, pues buscar más la cercanía de los adultos. Y en el colegio los profesores también lo pueden ver, porque ese crío o esa cría buscan mucho como la cercanía del profesor. Da igual el profesor que sea, pero buscar esa proximidad de alguien como que te puede defender, alguien que puede evitar que esa conducta se lleve a cabo. Y en la casa igual, pues la protección de los padres o hermanos o primos, familiares, amigos. También pues dificultades en las relaciones sociales. Los niños que están sufriendo acoso se suelen aislar, o si antes salían, no sé, por las tardes, pues dejan de hacer esas conductas, se aíslan en la casa y se aíslan también en el colegio. Pues también empezar a buscar amigos, pero amigos de menor edad. Eso es una muestra de inseguridad. Ese acoso te ha hecho ser una persona insegura y tú buscas cómo protegerte con gente que es más pequeña que tú, porque siempre como que te va a ver por encima, va a ver que o te hacen caso, o te llevan bien, o ni siquiera te juzgan. Entonces busca esa seguridad en personas que tienen menor edad que tú. También pues, no sé, podemos ver si son, cuando se hacen juegos, si son los últimos que se eligen, se quedan siempre para los últimos, pues ahí se muestra un rechazo hacia esa persona. O también el rol de bufón en las discusiones y en las peleas. Y pues puede descender el rendimiento escolar. Siempre suele pasar que abandonan un poco las tareas. Es como muestra rechazo al colegio, a todo lo que hay en él y a todo lo que conlleva. Las tareas, que si los exámenes, y muestra un rendimiento. También puede ser pedir dinero. Se suele dar en edades más avanzadas. El pedir constantemente dinero puede ser que alguien te esté quitando ese dinero, o incluso que te quedas sin bocadillo, que vaya a clase en el recreo y que veas siempre que te quedas sin bocadillo, o el pedirte 2 bocadillos. Igual es que uno ya se lo han quitado y quiere tener o me viene a la cabeza que esto incluso lo hemos visto en películas, en series de dibujos animados, el pasarse la tarde haciéndole los deberes a otra persona. También. Por el ejemplo, intentar hacer la tarea de otro. Siempre lo hará escondida, sobre todo en edades más pequeñas. Y luego también lo de faltarte objetos. Muchas veces en el colegio, como el daño más inmediato, pues puede ser pasar por la mesa de otro y quitarle el material. Entonces, si empiezas a observar que a tu hijo, tu hija o algún conocido pues le empieza a faltar mucho material, puede ser que sea por despiste y que lo pierda de verdad realmente, pero se podría indagar si algo está pasando. Es que es muy fuerte. Mira, me pongo en esa situación y es muy fuerte este tema, es muy complicado, ¿eh? Y muy difícil de ver, porque las víctimas pues lo ocultan mucho. ¿Y cuánto daño? Es que puede haber niños que pueden ser muy crueles, niños y niñas. Sí. Y pueden hacer muchísimo daño. Claro, y una vez descubrimos esto,
así para abreviar un poquito, porque este tema yo creo que tenemos que hacer una segunda parte. Una vez ya vemos estas señales de alerta, ¿qué tenemos que hacer? Porque a lo mejor el niño, como decíais antes, si el niño se aísla en el colegio, se aísla en casa, a lo mejor se vuelve más reservado, porque ya... ¿Cómo podemos hablar con nuestro hijo o nuestra hija para intentar llegar al problema, que nos lo cuente? Porque a lo mejor hay niños... Pero es muy difícil, ¿no?, que un niño diga, papá, mamá, me está pasando esto, ¿no? Normalmente lo van a ocultar, a no ser que sea una conducta muy evidente. También, como ha dicho María Isabel, las conductas se dan en muchos sitios diferentes. Puede que se dé en el aula, puede que se dé en el recreo o en los pasillos. Normalmente, cuando son más pequeños, se suelen dar en el recreo. Y cuando van siendo más grandes, ya parece que da un poco igual que haya gente y demás. Se dan en el aula, se dan en los pasillos y todo. Entonces, claro, ya hay más espectadores. Ya hay más gente que sabe que eso está pasando. O puede ser que tenga una buena comunicación con tu hijo y le dé igual contártelo y de buena primera llegue y te diga, pues esto me ha pasado. También depende de la conducta. Igual empiezan a desaparecerle cosas y no dice nada. Pero igual algún día pues empieza a recibir insultos y igual sí que llega y se derrumba y te lo dice. Ya depende un poco también del crío, la personalidad del crío. Y una pregunta sí que me surge, que me hablabais, porque yo sí he tenido muy presente la figura del agresor y la figura de la víctima. ¿La figura del espectador? Sí, la figura del espectador es también muy importante, porque al fin y al cabo el agresor, si sigue agrediendo, en parte es porque tiene ese apoyo. A lo mejor no es un apoyo directo. Pero quien calla otorga, ¿no? Pero claro, sí que reafirma el papel de agresor y también reafirma el papel de la víctima. Entonces, tanto los padres como los profesores tienen que intentar inculcarle a los niños que tienen un perfil de espectadores, intentar inculcarle el valor no del chivato que normalmente se conoce, sino el de ser un chivato solidario, por decirlo de algún modo, sino que sería pues que intentasen empatizar, que se pusiesen en el lugar tanto de la víctima como del agresor, que entiendan que en ambos casos esas personas pueden tener consecuencias negativas a corto y a largo plazo, e intentar ser unos mediadores del agresor y de la víctima. Por lo que hablamos, el agresor, si continúa con ese tipo de conducta, puede llegar a ser un delincuente, y la víctima pues puede quedar dañada psicológicamente de forma muy negativa. Entonces, que intenten mediar, intentar hacerles saber que no deben de callar, porque el día de mañana ellos también pueden estar en el lugar de la víctima, y que tienen que denunciarlo. Aquí lo que ocurre es que tienen que intentarse darles cauce a esos niños espectadores para que puedan romper el silencio. Pues, por ejemplo, que en el colegio pues haya un buzón así anónimo en el que ellos puedan denunciar lo que está ocurriendo, o también pues intentar poner una página en internet del colegio en el que puedan hacer esa denuncia, un poco respetando el anonimato de quien lo ha dicho, pero que sí quede constancia de que eso está ocurriendo. Y una vez, si os parece bien, yo creo que este tema lo deberíamos, porque es un tema muy interesante, un tema que está de actualidad, lamentablemente, y que no deberíamos de dejar de tratarlo así por encima. Entonces, si os parece bien, concluimos ahora un poquito y la semana que viene seguimos tratando. Una pregunta de las mías. Una vez se ha detectado el problema, y si el problema sigue a más porque todavía no nos habéis indicado, entre comillas, qué es lo que debemos hacer, pero para dejarlo así un poco en el aire, si yo detecto que mi hija o mi hijo tiene ese problema, yo he hablado con los maestros, no se ha llegado a una solución, ¿es bueno que yo coja a mi hijo o a mi hija y lo quite del problema y vaya a otro colegio? ¿O sería mejor afrontar y enseñarle a afrontar ese problema y la solución, que no huir? Yo creo que es mejor afrontarlo, no solo por el niño, porque el colegio también tiene una situación de acoso. Si tú quitas a ese niño, el agresor a lo mejor sigue ahí y va a haber más víctimas. Se supone que el colegio tiene que implicarse también en quitar a esa persona, o por lo menos esa conducta de esa persona. Entonces yo creo que dejarlo pasar o cambiarlo es como alargar un poco el problema. Al final lo puedes tener igualmente, y si no tu hijo, otra persona.
Además que las víctimas en cierta medida tienen un perfil de riesgo que podríamos hablar. Entonces, ese perfil de riesgo que sería pues una autopercepción negativa, que tienen pocas habilidades a la hora de solucionar problemas, no saben cómo expresarse. Si todo eso no lo intentamos corregir, aunque vaya a otro centro, puede ser que le ocurra lo mismo. Claro. O que ya vaya con la idea de que le puede pasar lo mismo. Con esa predisposición, lo único que puede ocurrir es que le vuelva a pasar. Claro, pero quizás los padres tenemos esa tendencia, nuestro hijo está sufriendo, lo quito de ahí y me lo llevo a otro lado. Yo creo que el primer paso, una vez que lo has detectado, es ir al colegio, y el colegio primero tiene que tener un plan de actuación, porque debe de tenerlo, y debería de tener cada X tiempo, yo creo, como una vigilancia. Bueno, primero el tutor de un aula debe de ver si ahí pasa algo o no, debe de estar pendiente de eso, porque es tu aula, es tu grupo, y si el colegio se le ha escapado por cualquier cosa que esa conducta está sucediendo, pues da igual, un poco informar y poner en común a todas las personas implicadas, agresores, víctimas, el colegio, familiares, igual, porque los padres del agresor también juegan ahí un papel importante. Entonces yo creo que lo primero es acudir al colegio. Y si ya después de acudir y mediar y demás no se soluciona, pues yo creo que medidas más drásticas, como abrir expedientes disciplinarios a los agresores y demás. Bueno, pues ¿os parece que la semana que viene nos contéis, una vez se ha detectado el problema, cómo se debe de actuar tanto por parte del colegio, por parte de los padres de la víctima y por parte de los padres del agresor? Muy bien, de acuerdo. Lo dedicamos porque yo, sinceramente, es que es un tema que te da miedo, pero que creo que debemos de estar muy informados, porque yo creo que la información sobre este tema nos va a ayudar a detectar ese posible problema. Porque es que a lo mejor hay gente que todavía piensa, son cosas de niños, se pelean, pero hay veces que no son cosas de niños, que traspasan unas barreras que son... De hecho, hay muchísimos más casos de los que quizás seamos conscientes, porque los estudios marcan una media de entre el 30%. Siempre que se ha investigado en algún colegio, siempre en todas las investigaciones han salido casos de acoso. O sea, que se puede decir que prácticamente en todos los colegios existe. Que quizás grave haya menos, pero sí que hay conducta violenta entre los menores. Pues nada, como es un tema muy interesante, quedamos la semana que viene y seguimos hablando. ¿De acuerdo? Muy de acuerdo. Pues venga, gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.